Quédate hasta el final de este video, porque voy a revelarte algo que la mayoría de los hombres jamás te dirá en la cara, algo que los terapeutas guardan para sus sesiones más privadas, y que yo, después de más de 20 años escuchando confesiones de alcoba, décadas, leyendo neurociencia del deseo y cientos de parejas sentadas frente a mí, con sus miedos al desnudo, finalmente te voy a decir sin rodeos: hay un camino, mi reina, un camino concreto, casi quirúrgico, para llegar al centro de un hombre, para tocarlo donde ni él mismo sabe que tiene heridas y transformarte en la mujer que nunca podrá olvidar. Y no tiene nada que ver con ponerte más joven, con bajar de peso, ni con aprender ningún truco de película. Tiene que ver con entender cómo funciona realmente la mente masculina, cómo opera el deseo en un cuerpo que ya vivió, que ya amó, que ya se equivocó y que ahora tú, si sabes por dónde meterlo, puedes reconducir hacia ti con una precisión que te va a sorprender. Pero antes de que sigas, necesito que hagas dos cosas. Primero, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ya mismo, porque aquí hablamos de lo que nadie más se atreve a hablar, con honestidad, con ciencia, con humor y sin filtros. Y segundo, en cuanto termines este video, mándaselo a esa amiga tuya que lleva meses diciéndote que ya no siente nada por su pareja, o que su hombre ya no la mira como antes, o que ella misma no recuerda cuándo fue la última vez que sintió mariposas. Porque lo que voy a compartirte hoy no es para guardarlo, es para multiplicarlo. Y aquí va tu primera ganancia, tu primer regalo, antes de que hayamos empezado de verdad, ¿no? El deseo no muere con los años. Lo que muere es la estrategia equivocada que usabas para encenderlo. El deseo en la pareja no desaparece porque envejezcas o porque hayas tenido hijos o porque lleves 15 años con la misma persona. Desaparece porque nadie te enseñó a renovarlo. Eso cambia hoy. Bien, ahora sí, entremos al camino. Déjame contarte algo que descubrí en una de mis consultas hace muchos años con una mujer de 52 años que llegó a verme con una pregunta que me atravesó el corazón: ¿cómo hago para que mi marido me vuelva a desear? Y yo, en lugar de responderle directamente, le pregunté algo que ella no esperaba. Le pregunté: ¿tú te deseas a ti misma? Hubo un silencio largo, incómodo, de esos que duelen porque contienen demasiada verdad, y la respuesta fue no, no se deseaba. Se había convertido en madre, en empleada, en cocinera, en administradora del hogar, en cuidadora de la suegra, en todo menos en mujer deseante. Y ahí estaba el problema real. Verás, hay una cosa que la neurociencia lleva décadas diciéndonos y que la cultura popular sigue ignorando con una irresponsabilidad pasmosa. El deseo masculino se activa en respuesta al deseo femenino. Los hombres, aunque no lo admitan ni borrachos, se encienden cuando ven a una mujer encendida. No encendida por ellos necesariamente, sino encendida por sí misma, por la vida, por su cuerpo, por lo que quiere. La dopamina, que es esa molécula del placer y la anticipación, se dispara en el cerebro masculino cuando percibe una mujer que sabe lo que quiere y lo va a buscar. Eso es biología, mi reina. No es opinión, no es filosofía de cocina, es neurociencia del deseo. Entonces, el primer tramo del camino estrecho, el primero y el más importante, es reconectar con tu propio deseo. No el deseo de agradar, no el deseo de ser aprobada, no el deseo de que él te mire, tu deseo propio, ese que tiene nombre y apellido y que tal vez lleva años durmiendo debajo de una montaña de responsabilidades y expectativas ajenas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo únicamente porque te daba placer? No porque era lo correcto, no porque alguien te lo pidió, no porque era tu turno de sacrificarte, solo porque te daba placer a ti. A ti, que eres un ser completo, que tienes un sistema nervioso diseñado para el gozo, que tienes un cuerpo que merece ser habitado con orgullo y no apenas tolerado. Y aquí viene lo que a muchas les resulta incómodo escuchar: los hombres huelen la resignación. No literalmente, claro, aunque el olfato juega más papel del que creemos en la atracción, pero lo perciben energéticamente, conductualmente, en el lenguaje corporal, en el tono de voz, en esa forma particular en que una mujer se encoge cuando habla de sí misma.
Cuando una mujer está resignada a su vida, a su cuerpo, a su relación, ese estado se transmite y los hombres, incluso los que no tienen la sofisticación emocional para nombrarlo, lo sienten y se alejan. No porque sean crueles, sino porque el deseo no prospera en la resignación. El deseo necesita tensión, necesita vida, necesita movimiento. Entonces, lo primero que necesitas hacer, antes que cualquier técnica, antes que cualquier estrategia de seducción, es elegirte conscientemente. Decirte a ti misma, soy una mujer que merece deseo, que merece placer, que merece ser vista, y decirlo con las células, no solo con la boca. Ahora bien, entiendo que esto suena bonito, pero que a veces la realidad de la vida cotidiana lo hace difícil, porque hay facturas que pagar y hijos que atender y cuerpos que ya no son los de los 20 años y todo eso pesa, lo entiendo. Pero mira, mi reina, te voy a decir algo que les digo a todas mis pacientes en la primera sesión y que muchas me han dicho después que cambió su vida. Tu cuerpo no es tu enemigo. Tu cuerpo es tu aliado más antiguo y más fiel. Ese cuerpo que has criticado, que has comparado, que has ocultado bajo capas de ropa estratégica, ese cuerpo ha sobrevivido todo lo que la vida te ha lanzado. Has gestado, ha parido, ha sanado heridas, ha cargado duelos, ha bailado bajo la lluvia aunque tal vez ya no lo recuerdes. Ese cuerpo merece respeto y más aún merece deseo. La neuroplasticidad, esa capacidad maravillosa que tiene el cerebro de reconfigurarse a cualquier edad, nos dice que es posible aprender a habitarse de nuevo. Es posible reprogramar la relación que tienes con tu propio cuerpo. No es magia, es práctica, es decisión repetida, es elegirte cada mañana aunque el espejo no te devuelva lo que esperabas. Y aquí quiero preguntarte algo directamente porque este es un espacio de honestidad. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que alguien más te haga sentir deseable antes de empezar a sentirte así tú misma? Porque esa espera, esa delegación del propio valor en los ojos ajenos es el mayor robo que nos hacemos a nosotras mismas. Nadie puede darte lo que tú misma te niegas. Avancemos en el camino porque esto se está poniendo bueno. Hay algo que los hombres jamás te van a decir, y no porque sean mentirosos, sino porque ni ellos mismos lo entienden del todo. Los hombres tienen miedo, un miedo enorme, profundo, casi estructural, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficientes, miedo a que si bajan la guardia un momento el mundo les caiga encima. Y ese miedo lo llevan cargado desde niños, desde que alguien les dijo que llorar era de débiles, que pedir ayuda era vergonzoso, que los hombres de verdad no sienten o si sienten no lo muestran. ¿Y saben qué les pasa a los hombres que llevan todo ese peso emocional encima? Se vuelven rígidos, emocional y sexualmente rígidos, se cierran, se defienden, se vuelven predecibles, se alejan del riesgo, incluyendo el riesgo delicioso de la intimidad real. Y eso, mi reina, es lo que en muchas relaciones se interpreta como falta de interés, como desamor, como que ya no me desea, cuando en realidad lo que hay detrás muchas veces es un hombre que no sabe cómo abrirse porque nadie jamás le enseñó que era seguro hacerlo. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Tiene que ver con todo, porque el camino estrecho del que te hablo no es un camino de conquista, no es un camino de manipulación. Es un camino de conexión real. Y para conectar con el mundo interior de un hombre necesitas entenderlo, no excusarlo, que es diferente, entenderlo. Un hombre que se siente visto en su vulnerabilidad, un hombre al que alguien le transmite con palabras y con presencia que puede bajar la guardia, que en ese espacio es seguro, ese hombre se abre. Y un hombre abierto es un hombre presente. Y un hombre presente es un hombre que puede amar de verdad, que puede desear de verdad, que puede estar contigo de una forma que hace semanas o años que no experimentas. ¿Cómo se le transmite eso a un hombre? No con palabras directas necesariamente, porque los hombres suelen bloquear todo lo que suena a terapia o a conversación emocional profunda cuando no están preparados. Se les transmite con presencia, con una mirada que no juzga, con una escucha que no interrumpe, con una conversación donde alguien le pregunta cómo está y de verdad espera la respuesta.
con un cuerpo que se acerca sin exigir, pero que tampoco se aparta. Y sé lo que algunas están pensando ahora mismo. ¿Y yo qué? ¿Yo tengo que ser su terapeuta además de todo lo demás? No, mi reina, no te estoy pidiendo que te conviertas en su psicóloga, te estoy pidiendo que seas estratégica. Que entiendas que la conexión emocional en el hombre es la puerta de entrada a la conexión física. Que si quieres que un hombre te desee profundamente, necesita sentirse seguro contigo. Y crear ese ambiente de seguridad no te cuesta energía, te da energía porque tú también lo necesitas. Las investigaciones en apego seguro, ese concepto que desarrolló el psicólogo John Bowlby y que después otros investigadores aplicaron al amor romántico adulto, nos dicen que las parejas con mayor satisfacción sexual a largo plazo no son las que tienen más técnica en la cama, son las que tienen mayor seguridad emocional entre sí, las que saben que pueden mostrarse sin ser destruidas. Eso, mi reina, es el verdadero afrodisíaco. La seguridad, la confianza, el saber que el otro te sostiene. Y aquí va un dato que me encanta compartir porque siempre genera caras de sorpresa. Según varios estudios de psicología de la relación, los hombres son en promedio más propensos al estrés relacional de lo que ellos mismos admiten. De hecho, se ha demostrado que en las discusiones de pareja, el sistema nervioso masculino tiende a activarse más rápidamente que el femenino y tarda más tiempo en calmarse. Esto significa que los hombres quedan emocionalmente saturados mucho antes de lo que sus compañeras se dan cuenta. Y ese estado de saturación hace que se cierren, que se vayan a ver televisión, que se hundan en el trabajo, que se desconecten, no porque no les importe, sino porque no saben qué hacer con lo que sienten. ¿Ves cómo empieza a cambiar la perspectiva? No es que él ya no te quiere, quizás es que está saturado y no sabe cómo decirlo. Y tú con ese conocimiento puedes hacer algo que ninguna otra mujer en su vida ha hecho, quizás. Entender lo que no puede expresar y crear el espacio para que se reorganice. Eso es poder femenino real. No el de la queja, no el del ultimátum, no el del silencio castigador. El poder de la comprensión inteligente. Sigamos avanzando por el camino estrecho, porque lo que viene ahora es donde muchas se pierden. Hablemos de deseo físico, hablemos del cuerpo, hablemos de lo que pasa o lo que deja de pasar en la cama. Y voy a ser directa porque para eso estoy aquí. Una de las quejas más comunes que escucho en consulta de mujeres en la etapa de los 40 y 50 años es esta. La vida sexual se volvió rutinaria. Ya sé lo que va a pasar antes de que pase. Ya sé en qué orden, ya sé cuánto tiempo va a durar, ya sé exactamente qué se siente y ya no siento nada o casi nada. Y entonces me pregunta en ese tono casi de disculpa que me rompe el corazón, ¿es normal esto? ¿Es que ya somos viejos para esto? No, mi reina, no son viejos, son predecibles. Y la predecibilidad es el enemigo número 1 del deseo. El cerebro humano, y esto es neurociencia pura, el cerebro está diseñado para ignorar lo que ya conoce y activarse ante lo nuevo, ante lo inesperado, ante lo que rompe el patrón. Esto se llama habitación, que es cuando el sistema nervioso deja de registrar un estímulo porque ya lo ha procesado demasiadas veces y lo considera no amenazante y no relevante, y eso incluye al ser amado. Incluye el cuerpo de la persona con quien duermes hace 15 años. No porque haya dejado de ser valioso, sino porque el cerebro ya lo archivó como conocido. ¿Y qué hace el deseo ante lo conocido? Se adormece, se va a dormir, espera que algo lo despierte. Entonces la pregunta no es cómo vuelvo a desear a alguien conocido. La pregunta es cómo hago para que ese alguien conocido vuelva a activar en mi cerebro la sensación de novedad. Y aquí es donde la mayoría de los consejos de revista se quedan cortos porque te dicen cosas como ponte lencería nueva o salgan a cenar a un restaurante diferente. Y esas cosas ayudan, no te digo que no, pero son superficiales y no van acompañadas de un cambio más profundo. El verdadero cambio que activa la novedad no viene de los objetos ni de los lugares, viene de los estados internos.
Cuando tú cambias tu estado interno, cuando entras a un espacio conocido desde una versión tuya diferente, más presente, más deseante, más viva, ese espacio conocido se vuelve nuevo. Cuando miras a tu pareja desde una curiosidad genuina, desde un deseo real de descubrirlo, aunque lleves 20 años con él, esa mirada activa en el otro algo que la rutina había borrado. Hay un ejercicio que le doy a mis pacientes que parece sencillo pero que tiene un impacto enorme. Se llama la mirada de primera vez. Consiste en mirar a tu pareja como si fuera la primera vez que lo ves, no actuando, no fingiendo, sino genuinamente haciendo el esfuerzo de verlo fresco, de notar detalles que ya no registras, de preguntarte quién es esta persona realmente, más allá de los roles que ocupa en tu vida. Es un ejercicio de neuroplasticidad aplicado a la relación y funciona porque el cerebro no distingue entre una situación que es nueva y una situación que tú decides percibir como nueva. El resultado neuroquímico es similar. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a tu pareja o a tu potencial pareja con esa clase de curiosidad? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste una pregunta que no fuera logística, que no fuera sobre las facturas o los hijos o los planes del fin de semana, sino una pregunta real que viniera de una curiosidad genuina sobre su mundo interior? Pregúntale algo esta semana que nunca le hayas preguntado, algo que te importe de verdad saber. Observa lo que pasa. Y aquí quiero pausar un momento porque quiero que compruebes algo antes de seguir. Quiero que noten que llevamos un buen rato juntas y ya tenemos 3 herramientas concretas: reconectar con tu propio deseo, entender la vida emocional del hombre y aplicar la mirada de primera vez. Eso ya es suficiente para empezar a mover cosas esta semana. Pero quédate porque lo que viene ahora es lo que más me preguntan y menos se enseña. Hablemos de seducción, no la seducción que se aprende en los tutoriales de 5 minutos en internet, la seducción real, la que dura, la que crea un vínculo que va más allá del cuerpo. La seducción verdadera es comunicación, es decirle al otro sin decirlo con palabras necesariamente: te veo, me gustas, quiero estar aquí. Y eso no se hace solo con el cuerpo, aunque el cuerpo tiene su papel absolutamente fundamental. Se hace con la presencia completa. Los hombres, y esto ya lo he mencionado de otra forma, pero necesito que te quede muy claro, los hombres responden visceralmente a la mujer que está completamente presente, que no está pensando en el trabajo, ni en lo que tiene que hacer mañana, ni en si se ve bien desde este ángulo, que está aquí ahora con él. Esa presencia plena es extraordinariamente rara en el mundo moderno, donde todos estamos fragmentados entre 10 pantallas y 20 pendientes. Y precisamente por su rareza se vuelve magnética. ¿Cómo se cultiva la presencia plena? Se cultiva con práctica, con el hábito de devolverte al momento presente cuando tu mente se va, con respirar conscientemente antes de un encuentro importante, con dejar el teléfono en otra habitación durante 1 hora, con decidir que este momento, esta conversación, este cuerpo frente a mí merece toda mi atención. Y hay algo que pasa cuando una mujer está plenamente presente. Su cuerpo cambia, sus pupilas se dilatan ligeramente, su tono de voz se relaja, sus movimientos se vuelven más fluidos, menos defensivos. Y todo eso, todo ese lenguaje corporal de apertura llega al sistema nervioso del otro como una invitación. No una invitación explícita, no algo que pueda señalar con el dedo, sino una invitación que el cuerpo del otro recibe y procesa antes de que la mente consciente tenga tiempo de analizarla. Esto, mi reina, es la bioquímica de la atracción, no los perfumes de feromonas que venden en internet, no las técnicas para hacer que él te persiga. Esto, la presencia real, el cuerpo abierto, la mirada que no huye. Ahora bien, hay algo más que quiero contarte sobre la seducción y que tiene que ver con un concepto que en psicología llamamos tensión erótica. La tensión erótica no es lo mismo que el deseo. El deseo es lo que sientes. La tensión erótica es lo que existe en el espacio entre 2 personas.
Y la tensión erótica se crea, no se espera. ¿Cómo se crea? Con la mezcla perfecta de cercanía y distancia. Con darte a conocer y a la vez mantener una parte de ti intacta, no como estrategia de manipulación, sino como expresión genuina de que eres un universo completo que no necesita ser llenado por nadie más. Con mostrar interés y a la vez tener tu propio mundo al que regresas, tu mundo de amistades, de pasiones, de proyectos, de vida propia. Eso crea tensión, eso crea el espacio donde el deseo puede vivir. Uno de los errores más comunes que cometen las mujeres en las relaciones, especialmente después de los 40, cuando el miedo a la soledad puede ser más intenso, es colapsar ese espacio, estar demasiado disponible, anticipar cada necesidad, llenar cada silencio. Y eso, aunque viene del amor genuino, mata la tensión erótica, porque la tensión requiere espacio, requiere que el otro te extrañe, requiere el movimiento de acercamiento y alejamiento que genera el ansia, que genera el querer más. Esto no significa hacérsela difícil de manera artificial. Significa tener una vida tan rica, tan llena, tan propia, que tu presencia sea un regalo y no una obligación. Significa que cuando estás, estás de verdad, y cuando no estás, el otro lo nota y lo siente. Tu vida tiene esa riqueza propia. Tienes proyectos que te apasionan, tienes amistades que te nutren, tienes hobbies que te sacan de la cotidianidad, tienes un espacio interior que es tuyo y solo tuyo. Si la respuesta es no o casi no, ese es el primer proyecto en el que invertir. No para atraer a alguien, sino porque te lo mereces. Y como bonificación adicional, porque esa plenitud propia te vuelve irresistible. Hay una frase que me dijeron una vez y que llevo años repitiendo: las personas más magnéticas no son las que más necesitan ser amadas, son las que más disfrutan de sí mismas, piénsalo. Y ya que hablamos de cuerpo y de presencia, necesito dedicar un momento a algo que sé que a muchas les pesa, la imagen corporal después de los 40 y los 50. El cuerpo que cambió, el cuerpo que ya no es el de antes. Los kilos que llegaron, la piel que cambió, los pechos que ya no están donde estaban. Y la pregunta que tantas me hacen casi en susurro, como si fuera una confesión: ¿cómo voy a sentirme sexy así? Y yo les digo siempre lo mismo: sexy no es un tipo de cuerpo. Sexy es una relación con tu cuerpo. Hay mujeres de 30 años con cuerpos que la cultura consideraría perfectos, que se mueven por el mundo disculpándose por existir, encogiéndose, escondiéndose. Y hay mujeres de 55 con cuerpos que la cultura nunca pondría en una portada de revista, que caminan por el mundo como si cada paso fuera una declaración. ¿Cuál crees que enciende más habitaciones cuando entra? ¿Cuál crees que los hombres miran más tiempo? La confianza, la apropiación del espacio, la comodidad en la propia piel. Eso es lo que el cerebro ajeno registra como atractivo, antes incluso de procesar si el cuerpo tiene tal o cual forma. Los estudios de percepción de atractivo nos dicen que el lenguaje corporal y la confianza son factores más determinantes en la percepción de atractivo físico que las medidas o las proporciones. Eso es ciencia, no motivación barata, ciencia. Entonces el trabajo, si quieres llamarlo trabajo, es de adentro hacia afuera. Es aprender a habitarte, a caminar con tus hombros abiertos, a respirar en tu cuerpo en lugar de aguantarlo, a mirarte al espejo y encontrar, aunque sea un detalle pequeño, algo que merece gratitud y admiración, no para engañarte, sino para empezar a construir la relación con tu propio cuerpo que merece ser construida. Y esto me lleva a algo que quiero decirte y que pocas voces en este espacio digital dicen con la claridad que merece: el placer propio no es egoísta, el placer propio es revolucionario. En una cultura que lleva siglos diciéndoles a las mujeres que su placer es secundario, que su cuerpo existe para servir, que desear es indecente, o al menos algo que no se dice en voz alta, redescubrir tu propio placer es un acto político, además de sanador. Conocer tu propio cuerpo, saber qué te gusta, qué te enciende, qué necesitas para llegar al placer, no es información extra, es información fundamental.
No puedes pedirle a otro que te lleve a donde tú misma no has ido. No puedes guiar a nadie por un mapa que tú misma no has explorado. Y ya que hablamos de mapas, quiero que nos adentremos en algo que es mi tema favorito, el que me tiene levantada a las 2 de la mañana leyendo papers de neurociencia del deseo con el mismo entusiasmo de cuando tenía 20 años, la comunicación erótica. La comunicación erótica es la habilidad de decirle a tu pareja de forma que pueda recibirlo sin defensas, lo que necesitas, lo que quieres, lo que te gusta y lo que ya no. Suena simple. Es una de las cosas más difíciles que le pido a mis pacientes que hagan, y también la que más transforma las relaciones cuando se aprende. ¿Por qué es tan difícil? Porque la mayoría de nosotras crecimos aprendiendo que hablar de lo que queremos en la intimidad era de mala educación, era exigente, era egocéntrico, que la buena mujer se adaptaba, no pedía, que si había que decirlo es porque algo estaba mal, que el amor verdadero no necesita palabras, que si te conoce deberías saberlo. Ese paquete de creencias, mi reina, es el asesino silencioso de la vida sexual de pareja. Los hombres, en su gran mayoría, quieren complacer. Tienen un impulso genuino hacia la satisfacción de su pareja, tanto emocional como físicamente. Pero no son adivinos. Y lo que tú no dices, lo que callas por no incomodar o por no saber cómo decirlo, se traduce en frustración acumulada de ambos lados. Él sin saber qué hacer, tú sin recibir lo que necesitas. Los dos fingiendo que todo está bien mientras el abismo crece. La comunicación erótica no tiene que ser una conversación incómoda a las 11 de la noche frente a frente, como si fuera una evaluación de desempeño. Puede ser en el momento suave, con humor incluso, dirigiendo sin dramatismo. Puede ser una conversación en otro contexto, durante una caminata, en el carro, en un momento de conexión donde la guardia de ambos esté baja. Puede ser escrita si eso les resulta más fácil. Lo importante no es el formato, lo importante es que ocurra. Y hay una cosa que le digo siempre a las mujeres que me dicen que no saben cómo empezar. Empieza por lo que sí quieres, no por lo que no quieres. En lugar de decirle lo que no te gusta, dile lo que te gusta. El cerebro humano responde mucho mejor a la instrucción positiva que a la corrección. Es más fácil dirigir a alguien hacia algo que alejarlo de algo. Prueba y observa la diferencia. Algo que también quiero mencionarte porque es absolutamente relevante para las mujeres en nuestra etapa. Los cambios hormonales de la perimenopausia y la menopausia pueden afectar la libido, la lubricación y la forma en que experimentamos el placer físico. Esto no es el fin de la vida sexual, es una transición que, como todas las transiciones, pide adaptación e información. Hay recursos, hay opciones hormonales y no hormonales, hay lubricantes que no son solo para viejas como algunos ridículamente han sugerido. Hay nuevas formas de relacionarse con el propio placer que pueden ser incluso más ricas que antes porque ya no estás pendiente de lo que piensa el mundo, ya no tienes que demostrar nada, solo tienes que sentir. La menopausia bien transitada puede ser. Y he visto esto en incontables mujeres en consulta, el inicio de la etapa sexual más libre, más honesta y más satisfactoria de una vida, porque ya no hay nada que probar, solo hay presencia, placer y elección. Y hablando de elección, hay una pregunta que me persigue, que le persigue a todas las mujeres con quienes trabajo en algún momento, y es esta: ¿qué quiero yo realmente? No lo que debería querer, no lo que la sociedad espera, no lo que mi pareja prefiere, no lo que vi en una película. ¿Qué quiero yo? Es una pregunta que parece sencilla y que pocas mujeres pueden responder sin dudar, porque nos enseñaron a querer lo correcto, a querer lo apropiado, a querer dentro de los límites que otros trazaron para nosotras. Y a fuerza de querer dentro de esos límites, muchas olvidaron cómo se sentía querer desde el propio centro. Te invito
en este momento a cerrar los ojos un segundo si puedes y hacerte esa pregunta: ¿qué quiero yo? No en términos de la relación, no en términos de lo que él debería ser. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué me encendería? ¿Qué me haría sentir viva? Escúchate, sin juicio, sin corrección, solo escúchate. Porque lo que hay en esa respuesta es el mapa, es tu mapa. Vamos por la mitad del camino y necesito preguntarte algo. ¿Estás tomando nota? ¿Estás guardando algo de lo que te estoy compartiendo? Porque a veces en los videos escuchamos cosas que nos parecen importantes y luego la vida cotidiana se las lleva. Así que si hay algo que te resonó, escríbelo. Y si quieres que sigamos hablando de estos temas, coméntame abajo qué parte fue la que más te movió, qué parte reconociste en tu propia historia. Me interesa saberlo. Y no solo porque me ayuda a crear mejor contenido, sino porque lo que escribes en ese comentario es también para ti. Es ponerte en contacto con lo que resuena. Y lo que resuena siempre tiene información. Avancemos. Quiero hablarte de algo que en terapia de pareja aparece con una frecuencia que me sorprende todavía: el resentimiento acumulado. Ese sedimento emocional que se va depositando en la relación con los años, capa sobre capa, y que termina siendo una pared invisible pero sólida que bloquea la conexión, el deseo y la intimidad. El resentimiento es básicamente amor no expresado que se pudrió esperando ser recibido. Es una necesidad que no fue satisfecha y que en lugar de ser comunicada fue guardada y convertida en distancia. Y hay algo trágico en el resentimiento en pareja. La mayoría de las veces el otro ni siquiera sabe que está ahí. He tenido parejas en consulta donde ella lleva 3 años resentida por algo que él no recuerda haber hecho o dicho. No porque él sea malo, sino porque lo que para ella fue una herida profunda, para él fue un martes cualquiera. Y ese desequilibrio, esa diferencia en el registro emocional es extraordinariamente común. Las mujeres en general, y con las excepciones que siempre existen, tenemos una mayor capacidad de recordar contextos emocionales, matices, lo que se dijo y cómo se dijo. Los hombres en general tienden a procesar y archivar emocionalmente de una forma diferente, más episódica, menos narrativa. Ninguno está equivocado. Son diferencias en el procesamiento neurológico que están bien documentadas. Pero el resultado práctico es que muchas mujeres cargan solos el peso del resentimiento de la relación. Y ese peso lo paga el deseo. Entonces, ¿qué hacer? No te voy a decir que perdones y olvides como si fuera fácil y como si olvidar fuera posible o siquiera deseable. Lo que te digo es que el resentimiento que no se limpia, que no se habla, que no se trabaja, se instala entre los dos como un habitante más de la relación. Y ese habitante invisible cobra alquiler en forma de frialdad, de distancia, de sexo que ya no ocurre o que ocurre mecánicamente, de conversaciones que esquivan lo importante. El camino estrecho pasa por ahí, por la valentía de decir: hay algo que me quedó aquí y necesito que lo hablemos. Sin acusación, sin sentencia, con la humildad de quien sabe que la conversación puede doler, pero que el silencio cuesta más. ¿Tienes algo así pendiente? ¿Hay algo que llevas guardado que ya es hora de soltar, no para él, sino para ti? El resentimiento al final nos pesa más a las que lo cargamos que a quienes lo causaron. Y tu deseo, tu vida sexual, tu capacidad de placer no merecen vivir bajo ese peso. Voy a contarte algo que pasó en una de mis sesiones grupales, porque me parece que ilustra perfectamente lo que estoy describiendo. Había un grupo de mujeres de entre 40 y 55 años, todas en distintos momentos de sus relaciones, algunas casadas, algunas divorciadas, algunas en nuevas relaciones y una que llevaba 5 años soltera por elección. Y hablábamos de exactamente esto, del resentimiento en pareja. Y una de ellas, callada durante toda la primera hora, levantó la mano y dijo algo que nadie olvidamos. Yo no sé si lo que siento es resentimiento o simplemente que me olvidé de quién era antes de él. Y ahí se hizo un silencio que valió más que cualquier cosa que yo pudiera decir.
Porque muchas veces lo que se llama resentimiento en pareja, lo que se nombra como él ya no me desea o yo ya no lo deseo, tiene debajo algo más antiguo y más propio. La mujer que se fue perdiendo a sí misma en el proceso de construir una vida para otros, que relegó sus sueños, sus proyectos, su identidad, su cuerpo a un segundo o tercer plano, que dejó de ser su propia protagonista para convertirse en personaje secundario de la historia de alguien más. Y cuando eso pasa, el deseo propio y ajeno mengua, porque el deseo necesita a alguien a quien desear. Y si tú misma no eres del todo visible, si la mujer que eras antes de las responsabilidades y los roles está enterrada bajo capas de obligación, ¿qué hay que desear? El regreso a una misma no es egoísmo. Es la condición necesaria para que el amor en cualquier forma sea posible. Y esto me lleva directamente al próximo tramo del camino estrecho, el autoconocimiento sensorial. El autoconocimiento sensorial es saber cómo funciona tu propio sistema de respuesta al placer, qué tipo de toque te activa, qué aromas te llevan a ciertos estados, qué entornos te relajan lo suficiente para abrirte, qué palabras te encienden, qué tipo de ritmo, de presión, de temperatura te acerca al gozo. Es conocer tu geografía interior con la misma precisión y cariño con que un buen jardinero conoce su jardín. Muchas mujeres llegan a la consulta sin este conocimiento, no porque sean ignorantes, sino porque nadie les enseñó que era legítimo tenerlo, que era valioso explorarlo, que no había nada malo en saber qué quieres y cómo lo quieres. Y la cosa es que sin ese conocimiento, la comunicación erótica de la que hablábamos antes es imposible. ¿Cómo le dices al otro lo que te gusta si tú misma no lo sabes? ¿Cómo guías si no conoces el mapa? La exploración sensorial propia no tiene que ser dramática ni formal. Puede ser tan sencillo como ducharte prestando atención real a las sensaciones en lugar de hacerlo en piloto automático. Puede ser masajearte con aceite sin apuro, sin objetivo, solo por el placer de sentir. Puede ser notar qué pasa en tu cuerpo cuando escuchas cierta música, cuando hueles cierto perfume, cuando alguien te toca el cabello. Esa información es tuya, esa información es poder. Porque cuando sabes cómo funciona tu propio sistema de respuesta, te vuelves un amante infinitamente más presente y más capaz. No porque sepas hacer cosas técnicas impresionantes, sino porque estás ahí en tu cuerpo recibiendo y dando desde un lugar de conocimiento real. Y eso, mi reina, se transmite. El otro lo siente. Y lo que siente es, esta mujer está aquí, esta mujer sabe lo que quiere, esta mujer me está invitando a un lugar real. Y eso es irresistible. Quiero hacer un paréntesis aquí porque sé que hay mujeres viéndome ahora mismo que están solteras, que no tienen pareja en este momento y que quizás sienten que algo de lo que digo no les aplica. Les digo esto, todo lo que hemos hablado aplica doble para ustedes. Porque el momento más crítico para trabajar en la relación con el propio deseo es cuando no hay otra persona en el panorama. Porque ese es el momento en que puedes hacerlo sin la presión de la dinámica de pareja, sin el ruido de las expectativas ajenas, desde la pureza de lo que tú quieres y necesitas. La mujer que llega a una nueva relación habiendo hecho ese trabajo, habiendo reconectado con su propio deseo, habiendo limpiado el resentimiento del pasado, habiendo reconstruido su relación con su cuerpo y su placer, esa mujer no entra a la relación desde la necesidad, entra desde la elección. Y entrar desde la elección cambia todo, la dinámica, el poder, la energía, la calidad de lo que se construye. Así que si estás soltera, no estás en pausa, estás en el mejor momento para construir la base desde la que todo lo demás se levantará. Y antes de que olvidemos, deja que te recuerde, si este video te está aportando algo, compártelo. No porque yo lo necesite, aunque el canal también tiene que crecer, sino porque tienes amigas, hermanas, primas, compañeras de trabajo que están exactamente donde tú estabas al principio de este video.
Y si esto les puede dar, aunque sea una herramienta, una perspectiva diferente, un momento de reconocimiento, ya valió. Mándales el link, diles que hay cosas aquí que vale la pena escuchar. Sigamos. Quiero hablarte ahora de algo que es casi tabú, incluso en los espacios donde se supone que se habla de todo. El deseo en la mujer de mediana edad y cómo la cultura lo invisibiliza de una manera tan sistemática y tan cruel que muchas terminan creyendo que su deseo ya no cuenta, que ya pasó su momento, que a partir de cierta edad las mujeres no son objeto de deseo ni tienen derecho al propio deseo. Y aquí me pongo seria un momento porque esto me parece una injusticia que merece ser nombrada. Los mensajes que recibimos constantemente las mujeres después de los 40, que nos dicen que ya estamos de salida, que el mercado amoroso ya no es para nosotras, que si queremos ser deseadas hay que luchar contra el tiempo, como si el tiempo fuera enemigo, que hay que competir con mujeres más jóvenes, como si la vida fuera una competencia. Esos mensajes son basura, no es opinión, es basura. Y lo digo con todo el respeto del mundo hacia las personas que lo generan, porque aún la basura tiene contexto, tiene razones históricas y culturales, pero el efecto que tienen en la psique femenina es devastador. La mujer de 50 años que se cree el cuento de que ya no es deseable, que interioriza esa narrativa de invisibilidad, está amputando una parte vital de sí misma. Está renunciando a su vida erótica y emocional antes de tiempo. Está entregando algo que nadie tiene derecho a quitarle. Los estudios de satisfacción sexual a lo largo de la vida nos dicen algo muy diferente a lo que la cultura popular sugiere. Muchas mujeres reportan mayor satisfacción sexual y mayor conocimiento del propio placer en la quinta y sexta década de vida que en la tercera. ¿Por qué? Porque ya no están pendientes de la aprobación, porque ya saben más de sí mismas, porque ya no tienen miedo de pedir lo que quieren, porque la liberación de la presión reproductiva y social puede, cuando se trabaja conscientemente, traducirse en una libertad erótica que antes no existía. Esto no es automático, no te estoy diciendo que la menopausia llega y de repente todo es maravilloso. Te estoy diciendo que tiene el potencial de serlo cuando hay trabajo interno, cuando hay información, cuando hay valentía de ir contracorriente de los mensajes que la cultura manda. Tú, mi reina, tienes todo el derecho del mundo a desearte y a ser deseada a los 45, a los 55, a los 65. El deseo no tiene fecha de vencimiento. Lo que tiene fecha de vencimiento es la paciencia que yo personalmente le tengo a los sistemas que intentan convencernos de lo contrario. Y ya que hablamos de sistemas, hay algo que quiero decirte sobre los hombres y la edad que creo que va a darte una perspectiva muy liberadora. Los hombres también envejecen. Los hombres también tienen inseguridades con su cuerpo que cambia, con su rendimiento que puede cambiar, con el miedo a ser menos que antes. Los hombres también cargan narrativas culturales terribles sobre lo que se supone que deben ser en la cama y lo que se supone que deben sentir. Y a diferencia de nosotras, que al menos tenemos la tradición de hablar sobre estas cosas entre amigas, muchos hombres no tienen con quién hablar de eso. Lo cargan solos, en silencio, disfrazando el miedo de indiferencia o de distancia. Un hombre que siente que puede bajar la guardia contigo, que puede ser imperfecto contigo, que no tiene que actuar su masculinidad según el guión que le enseñaron. Ese hombre te da una intimidad que ninguna técnica de seducción puede crear. Esa intimidad se construye con tiempo, con presencia, con la generosidad emocional de ver al otro en su completud, incluidas sus partes asustadas. Y esto me lleva al último gran territorio del camino estrecho del que quiero hablarte, el amor como práctica. No el amor como sentimiento, aunque el sentimiento importa.
El amor como práctica diaria, como decisión repetida, como elección consciente de ver al otro, de priorizarlo, de crear con él los momentos que fortalecen el vínculo. Las parejas que se mantienen conectadas a lo largo de los años no son las que tuvieron más suerte, ni las que nunca pelearon, ni las que siempre se entienden en todo. Son las parejas que decidieron una y otra vez, incluso en los momentos difíciles, invertir en la conexión, que se miraron cuando era más fácil no hacerlo, que hablaron cuando era más fácil callarse, que se tocaron cuando la distancia emocional hacía que tocar se sintiera raro, que eligieron la relación como un proyecto vivo que necesita riego y cuidado y atención. El psicólogo John Gottman, que lleva décadas estudiando parejas con una precisión científica impresionante, identificó algo que llama los rituales de conexión. Son pequeños actos cotidianos que crean y mantienen el tejido del vínculo. La forma en que se saludan por la mañana, si hay un beso de verdad o un roce automático, si hay conversaciones de más de 5 minutos que no son sobre logística, si hay momentos de contacto físico sin agenda sexual, si hay risas compartidas, si hay interés genuino en lo que el otro piensa y siente. Estos rituales, aparentemente menores, son en realidad el material del que están hechas las relaciones sólidas. Y su ausencia gradual y silenciosa es lo que lleva a parejas que una vez se amaron profundamente a sentirse como compañeros de cuarto que se toleran. ¿Cuáles son tus rituales de conexión? ¿Hay alguno que se haya perdido con los años y que quieras recuperar? ¿Hay alguno que quieras crear? Porque el camino estrecho, al final de todo, es el camino de vuelta hacia el otro. Y ese camino empieza siempre con el camino de vuelta hacia una misma. Todo lo que hemos recorrido hoy converge en esto. La mujer que se conoce, que se valora, que habita su cuerpo con dignidad, que comunica sus necesidades con valentía, que entiende la psicología del hombre sin perder la perspectiva de la suya propia, que limpia el resentimiento para hacer espacio al deseo, que cultiva su propia vida con pasión y plenitud, esa mujer no necesita estrategias para ser deseada. Ella ya es el imán. Ella ya tiene lo que ningún truco externo puede crear: presencia real, deseo real, vida real. Y el hombre que está a su altura lo siente y se acerca, no porque ella lo atrajo con alguna magia, sino porque ella brilla con su propia luz. Y la luz, mi reina, siempre atrae. Hay algo que quiero confesarte antes de terminar. Algo que rara vez digo en estos espacios, pero que siento que este video lo merece. Llevo más de 20 años en esto. 20 años escuchando lo más íntimo de las vidas de las personas, lo que se guarda bajo 7 llaves, lo que no se le dice ni a la mejor amiga. Y la lección más grande que todos esos años me han dado no es ningún dato científico ni ninguna técnica terapéutica. Es esta: las personas más felices en sus relaciones y en su vida erótica no son las que tuvieron más suerte, son las que se atrevieron a ser honestas, con ellas mismas primero, con sus parejas después. La honestidad erótica y emocional, esa valentía de decir esto soy, esto quiero, esto necesito, esto me duele, es el camino más corto hacia la intimidad real. Y la intimidad real es el único lugar donde el deseo verdadero vive, no el deseo performativo, no el deseo de película, no el deseo que se hace para ser visto, el deseo que surge cuando dos personas se miran y se reconocen en su humanidad completa y eligen estar ahí de todos modos. Ese deseo no envejece. Ese deseo, cuando se cultiva con intención, se profundiza con los años en lugar de menguar. Eso es lo que te mereces. Eso es lo que es posible. Y con eso llego al secreto que te prometí al principio, la revelación que guardé para las que se quedarían hasta el final. Aquí está, sin adornos. El secreto para ser deseada profunda y duraderamente no está en él, está en ti. Siempre estuvo en ti, en tu capacidad de desearte primero, en tu valentía de pedir lo que necesitas,
en tu inteligencia emocional para ver al otro en su completud, en tu compromiso contigo misma de no renunciar a tu placer, a tu presencia, a tu vida. Él es el espejo, tú eres la luz. Trabaja la luz y ahora quiero escucharte. De verdad, en los comentarios cuéntame qué parte de este video fue la que más te habló. ¿Hubo algo que reconociste en tu propia historia? ¿Hay algo que vas a hacer diferente esta semana? No hay respuesta incorrecta. Todo lo que escribas tiene valor para ti que lo escribes y para las demás mujeres que lo van a leer y tal vez se van a sentir menos solas. Si este video te aportó algo, dale me gusta. Ayuda a que llegue a más mujeres que lo necesitan. Suscríbete si todavía no lo has hecho porque tenemos mucho más camino por recorrer juntas. Y compártelo con esa mujer en tu vida que sabes que necesita escuchar esto hoy. Nos vemos pronto. Camina con tu fuego encendido, mi reina. Siempre.